dándonos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos. Aquí está la palabra de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, que tengamos un discernimiento de la palabra, Señor, que podamos caminar en ella en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Dios me les bendiga. Dios me nos siga eh, bendiciendo y gracias por ser fieles primeramente al Señor y a este tiempo. Algunos, dice la Biblia, los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Muy bien, pues el apóstol Pablo había arriesgado su vida para llevar el evangelio de la gracia a diferentes regiones lejanas. Y él, después de tanto sacrificio y esfuerzo, él no iba a permitir que el enemigo le privara de su libertad en Cristo. Fue un vigilante espiritual. Fue ese celo por el Señor lo que llevó a Pablo a tener otro encuentro dramático. Recuerdan que ya tuvo un encuentro con los principales y tuvo encuentro público y privado. Esta vez con el apóstol Pedro y con Bernabé y algunos colaboradores de Santiago, nuevamente se presenta otra situación. Y vamos a mirarlo por lo menos en tres partes. Número uno, el retroceso de Pedro. Creo que lo empezamos leyendo el día de ayer, pero vamos a volver a leer. Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 3. El retroceso de Pedro. Y antes de empezar a leer, yo quiero que usted piense por un instante. Yo no puedo vivir de la gloria de ayer. Por eso la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y la palabra del Señor dice que el que esté bien mire que no caiga. Y la llenura del Señor, del Espíritu Santo de ayer, ya fue de ayer. Hoy necesito una llenura nueva, una llenura fresca. Y aquí hay un ejemplo palpable de esa necesidad. Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, si puede subrayar palabra, participaban también con los otros judíos. De tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Una palabra que hay que subrayar ahí, simulación. Al parecer, poco tiempo después de esa conferencia que habíamos hablado de Hechos, capítulo 15, Pedro fue a Jerusalén, perdón, de Jerusalén a Antioquía. Y la primera cosa que notamos es que la libertad que Pedro disfrutaba entonces tenía comunión con todos los creyentes. Pedro era un cristiano
que disfrutaba esa libertad que Cristo le había dado y tenía comunión con los judíos, pero también tenía comunión con los gentiles. Ahora, comer con los gentiles significaba aceptarlos y poner a los judíos y a los gentiles al mismo nivel, como si fueran una sola familia en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, o Pedro más bien en este caso, estaba haciendo eso, comiendo con los gentiles, estaba aceptándolos, estaba poniéndolos como parte de la familia. Y realmente eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, pues la palabra del Señor dice que ya no hay judío ni griego, que ya no hay esclavo ni libre, que ya no hay hombre ni mujer, que el Señor no hace acepción de personas. Pero pensemos un momentico. Pedro fue criado como judío ortodoxo y para Pedro era muy difícil eh, como aceptar esa lección. Para él era muy difícil porque en su tradición, en su enseñanza, pues los judíos eran más que los gentiles. Pero el Señor mismo le había antes enseñado esa lección. Le había hablado acerca de esto. Y mire cómo fue que el Señor le habló. Mateo capítulo 15, versículo 1. Le dio una lección Jesucristo antes de la crucifixión. A Pedro específicamente le enseñó esto. Y yo quiero que sepa que el Señor siempre nos va a hablar en las áreas en que tenemos dificultad. Y nos va a hablar una y otra vez. Mira lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Voy a parar aquí. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían estos fariseos? Cuidaban la tradición de lavarse las manos, pero el Señor había dicho, honra a tu padre y a tu madre. Entonces estos, para no honrar al padre y a la madre, ¿sabe qué hacían? No sé, es que yo lo único que tengo es lo de la ofrenda. Yo no tengo más sino para ofrendar al Señor. Yo no puedo ayudarle a mi mamá ni a mi papá. Yo no les puedo dar nada porque lo que tengo es para la ofrenda. Qué conveniente, ¿verdad? Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Voy en el verso 5. Empezamos al 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron,
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí está Pedro. Respondió Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros son aún sin entendimiento? ¿No entendéis todo lo que entra en la boca, va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es que estos fariseos estaban más pendientes de las formas y de las tradiciones que realmente de lo que salía del corazón, de lo que había en el corazón. Y si algo el Señor le estaba hablando específicamente a Pedro, pero también a nosotros, es que Pedro, yo sé que tú eres un judío ortodoxo. Yo sé que tú cuidas mucho las tradiciones, pero ahora no es un tema de tradición. Ahora es un tema maravilloso de revelación y es un tema del corazón. Pareciera que Pedro como que no entendió, a pesar de que el Señor Jesús le habló. Así que tuvo que intervenir ahora el Espíritu Santo. Porque déjame decirte que si hay un tema que tienes dificultad, el Padre te habla, la palabra te habla, el Hijo te habla, el Espíritu Santo te habla, y si es el caso, tiene que utilizar una persona para hablarte, te lo va a hablar. El Espíritu Santo volvió a hacer hincapié en lo mismo cuando envió a Pedro a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan del centurión romano? Vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, me encanta, quiero que subrayen esto también, y tus ofrendas o tus limosnas han subido para memoria de Dios. Yo quiero decirle que sus oraciones y sus ofrendas, el Señor las apunta. Ay, qué cosa maravillosa, ¿verdad? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta.
y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. En el, en, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llamarás tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Has notado que a Pedro siempre hay que hablarle tres veces? El gallo cantó tres veces y este anuncio tres veces. A veces hay personas como Pedro. Pero mira lo que sigue. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Subraye también eso: los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, judíos. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, hizo un grupo familiar. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine para replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, y puede subrayarlo si quiere, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras él aún hablaba, mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sabe? El Señor le dio esa maravillosa experiencia a Pedro. Primero Jesús le habló, luego el Espíritu Santo le dio una experiencia maravillosa. Y si notan, Pedro no habló de nada más, sino de Cristo. El Cristo que nació de una virgen, que vivió entre nosotros, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día por nosotros. Era una verdad que seguramente él aceptó y aprobó. Pero, ¿sabe? Él había sido uno de los testigos principales en esa ocasión. Pero yo quiero que antes que critiquemos a Pedro, examinemos nuestras propias vidas para ver cuándo estamos obedeciendo las doctrinas bíblicas que conocemos. Porque Pedro la conocía de boca de Jesús y ahora como experiencia por el Espíritu Santo. Al repasar la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que creyentes a través de los años han sido tardos para creer y para practicar las verdades de la fe cristiana, aunque tienen la Biblia completa. Cuando pensamos en la persecución, en la discriminación que se ha hecho en el nombre de Jesús, nos avergonzamos. ¿Cuántos dicen, mire, ese peludo no puede entrar a la iglesia? Esa mujer con ese pantalón ajustado no puede entrar a la iglesia. No, ese con tatuaje no puede cantar en la alabanza. No estamos lejos de ser iguales. Defender una doctrina en una reunión de iglesia, una cosa. Mire, una cosa es saber que no es acepción de personas y otra cosa es practicarla. La libertad de Pedro está siendo amenazada por temor. Durante esa visita de Pedro a la iglesia de Antioquía, llegaron unos colaboradores de Santiago. Recuerde que Santiago era un judío estricto, a pesar de ser creyente de Cristo. Era muy estricto. Ahora, Pablo no sugiere que Santiago mandó a esos colaboradores. No, no, no. Sin duda, pertenecían a la doctrina de la circuncisión y querían convencer a la iglesia de Antioquía que aceptaran el legalismo. Pero ¿sabe una cosa?
después de que Pedro tiene esa experiencia allá en la casa de Cornelio, lo llamaron a cuentas. Déjenme leer otros textos. Yo sé que hoy ha sido de mucha lectura, pero es importante. Hechos capítulo 11. Y mire lo que sigue, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué entraste en la casa de esos hombres incircuncisos? ¿Por qué comiste con ellos? Entonces comenzó a Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciéndoles otra vez dónde estaba, cómo el Señor les levantó, cómo el Señor les dio toda esa experiencia. Y dice el versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Te hablará las cosas por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Y cuando ellos también, como sobremanera, como nosotros al principio. Entonces me acordé por lo dicho del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar la obra de Dios? Estaba lleno del poder de Dios, defendió lo que había pasado, pero ahora estaba lleno de temor. Pedro no tuvo miedo en ese momento de obedecer al Espíritu Santo y de ir con Cornelio, pero ahora tenía temor de los judíos que lo veían sentado con, con, con estos otros hermanos. Ahora tienen miedo, tiene temor. ¿Y sabe qué dice la palabra? El temor al hombre pondrá lazo. Por eso, mi querido hermano, usted témale al Señor, tema de obedecer al Señor, pero no le tema a los hombres. Necesitamos a veces que el Señor nos recuerde una y otra y otra y otra vez, pero algo más que quiero rescatar. Si usted quiere que su familia y los suyos conozcan al Señor, invite al pastor, invite a un líder, no solamente a comer, invítelo para que te lleve la palabra. Dígale, hermana, vea, voy a reunir a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, voy a reunir mi familia y le voy a pedir que venga. ¿Sabe? En estos días va a haber un 15 y esa hermana me dijo, pastor, yo quiero que usted se esfuerce y venga, porque toda mi familia no conoce al Señor. Y yo sé que en el protocolo no está la oración de un pastor, pero yo quiero que usted vaya, nos dé la palabra, ore, que posiblemente mi familia conozca a Cristo. Querido hermano, somos débiles, por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo siempre. La victoria de ayer no te sirve para hoy. Tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Padre, gracias te doy por esta mañana, por la palabra, por los testimonios, por ver la fragilidad de nosotros como hombres, que no podemos depender de nuestras fuerzas, sino de las tuyas cada día. No importa si soy pastor, si soy líder, si soy evangelista, maestro, profeta, apóstol. Mis fuerzas son limitadas, las tuyas son ilimitadas. Te alabo, Señor, por mis hermanos y les bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Pastor. Bendiciones, buen día.